Lunes 5 de noviembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. La proforma presupuestaria cuatrianual 2020-2023, presentada por el gobierno a la Asamblea Nacional, indica un estancamiento de la economía que no se deteriora más, pero sigue al borde del abismo con el pago de una pesada deuda y congelamiento de la economía petrolera. Lo vamos a examinar. También estará con nosotros Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea y legislador de Creo. Y es que avanza aceleradamente en la Asamblea los plazos para este proyecto de ley trole de urgencia económica, más de 400 artículos que velozmente se socializan casi al estilo correísta. Creo propone aprobar por tramos de este proyecto, lo vamos a analizar. Y además estará con nosotros León Roldós, ex vicepresidente de la República. Nadie quiere pagar la factura de la crisis y demagógicamente se responsabiliza a los que más ganan. ¿Quiénes son? ¿Dónde está la recuperación de lo robado que está exento de impuestos y agrava la crisis petrolera? Lo bueno y lo malo del proyecto urgente lo vamos a revisar. La proforma cuatrianual y las diferentes propuestas para salir de la crisis llevan a un congelamiento de la situación que permite prever que la mesa estará servida solo para el gobierno que venga el 2024. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. Ese es el paisaje que ofrece la proforma cuatrianual. Todos los ofrecimientos de gobierno, de bancadas de oposición y de organizaciones sociales que se tiran la pelotita de pagar la factura del atraco más grande de la historia, que aún sigue impune y aleteando, son meras expectativas, que juntas llevan al congelamiento de una crisis que ya va para el quinquenio. Recién del 2024 al 2028 la mesa estaría parcialmente servida, pero recién vendrán vencimientos de la deuda que sostiene el congelamiento o podrían aparecer inversiones y más empleo para el esperado crecimiento. Es evidente que falta un sentido de patria mientras las finas hierbas de la demagogia electoral los contamina. Eso recuerda un pensamiento popular de que los políticos se quedan sin trabajo si solucionan los problemas. Mantener los problemas los vuelve necesarios. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La proforma cuatrianual 2020-2023 que el gobierno presentó a la Asamblea el jueves 31 de octubre despeja muchas incógnitas, no solo sobre subsidios, deuda, impuestos, gasto público y equilibrio fiscal, sino sobre el cumplimiento de las promesas de crecimiento, consumo, inversión, producción y empleo. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. La proforma cuatrianual cubre hasta el tercer año del próximo gobierno y en 2020 se prevé de ingresos totales y financiamiento sin importación de combustibles 31.469 millones y en 2023, 3 años después, 32.836 millones. Esto es 1.367 millones más en 4 años. Por otro lado, en gastos totales, en 2020 con importación de combustibles y financiamiento de deuda, 35.498 millones de dólares, o sea, 4.029 millones más que ingresos en 2020. Y en 2023, 3 años después, 36.600 millones, esto es 3.764 millones más que ingresos en 2023. Lo cual denotaría un estancamiento. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Para que haya crecimiento, inversión, producción y empleo, que es lo que busca el gobierno,
y los partidos de oposición, según dicen, ¿cuántos años más se necesita? Muchas gracias, Alfredo. Nosotros enviamos la proforma presupuestaria conforme establece la ley 60 días antes del inicio del próximo ejercicio fiscal. Esta proforma es una proforma que tiene varios hitos y luego voy a ir a la programación cuatrienal, a su pregunta específica. Pero en esta proforma es muy importante mencionar que hay una reducción del gasto corriente destinado a masa salarial, a bienes y servicios, para incrementar ese gasto corriente en protección social y adicionalmente para incrementar el gasto en inversión. No hay que olvidar que el Estado tiene muchas obligaciones que cumplir y que están garantizadas en la proforma, pero que ya en el día a día de la ejecución constituyen una rigidez que tiene que ser resuelta en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social tenemos más de 1.500 millones de dólares que si sumamos las transferencias a la seguridad social de Fuerzas Armadas y a la seguridad social de policía, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de gasto corriente. Esta reducción que yo le decía de masa salarial y bienes y servicios nos va a permitir incrementar la inversión en gasto destinado a protección social, es decir, a las personas más pobres en cerca de 400 millones de dólares. ¿Pero qué porcentaje hay de reducción de masa salarial? En el caso de la masa salarial el porcentaje es cercano al 5%, 4,8%, exactamente son algo más de 400 millones de dólares, y en el caso de bienes y servicios es un 10% de reducción. Como usted mencionaba, Alfredo, ¿qué está detrás de esta proforma? Detrás de esta proforma está una visión de desarrollo de mediano y de largo plazo que garantiza sostenibilidad fiscal, que garantiza ir reduciendo los niveles de financiamiento y de endeudamiento para hacerlo sostenible, sobre todo al servicio de la deuda, pero adicionalmente ir reconduciendo los recursos hacia mayor gasto de inversión. Si uno totaliza los ingresos y resta los gastos de la proforma, Alfredo, tenemos un déficit cercano a los 3.380 millones de dólares. Si a eso le incluimos los ingresos estimados por la reforma tributaria que se está tramitando en la Asamblea, evidentemente podemos reducir ese déficit. Usted señalaba al inicio una reflexión de orden más político en relación a las decisiones que tiene que tomar un gobierno y que muchas veces se obstaculizan por la demagogia. Todo el mundo pide más recursos, pero no quiere hacer sacrificios. Todo el mundo critica la deuda, pero es la única vía para financiar si es que no tenemos mayor fuentes de ingreso o menor o más reducción del gasto. En consecuencia, quiero destacar la responsabilidad con la que está actuando este gobierno, más allá de las decisiones que tengan un costo político. La decisión de subsidios es una de ellas y la reforma tributaria es otra. La previsión cuatrianual contempla 2.000 millones más en pago de deuda externa y por ingresos petroleros 33.000 millones menos en 2023. Esto es el resultado de seguirse endeudando sin renegociar la deuda con el coloso socialista chino. Alfredo, el reperfilamiento de la deuda ya se inició este año. Recuerde usted que teníamos un vencimiento de los bonos hacia el próximo año de cerca de 1.500 millones de dólares y hemos reducido cerca del 72% de esa obligación pendiente. Toda la deuda tiene que irse trabajando en términos de mercado y en el caso del financiamiento con China tampoco es la excepción. Hay programación que nos va a permitir ir perfilando de una manera el financiamiento. Pero Alfredo, es muy importante que nos fijemos en la Proforma 2020. La programación cuatrianual tiene varios supuestos, pero es importante mencionar que todos ellos van a depender del cumplimiento de las políticas que trabaje no solo este gobierno, sino el siguiente gobierno y las reformas que se puedan procesar hacia futuro. Es un momento de reflexión, Alfredo, respecto de la sostenibilidad fiscal. Mucho se habla de la reducción de la masa salarial y de la reducción del gasto en bienes y servicios. Pues bien, el Estado está mostrando hoy un sacrificio, pero el punto límite está llegando también ya
a su ebullición. ¿Por qué? Porque más del 80%, Alfredo, del gasto está vinculado con Fuerzas Armadas, con policía, con salud, con educación, con vivienda y con inclusión económica y social. Y es un gasto y es una inversión que el Estado debe sostenerla a mediano y a largo plazo para garantizar que las personas más pobres y las personas más vulnerables estén cubiertas. Sin lugar a duda que el Estado tiene que seguir trabajando en la eficiencia de ese gasto y en la eficiencia y la calidad de cómo gastemos como ecuatorianos. Pero sí creo que es importante una reflexión de orden estructural respecto a cómo ir corrigiendo este déficit en el mediano y largo plazo. Por eso es que para el año 2020 se estiman cerca de 650 millones de dólares por la reducción del subsidio. Recordemos que el decreto 883 esperaba un desmonte total de cerca de 1.500 millones de dólares. Es un objetivo que evidentemente hemos tenido que reajustarlo y hemos colocado cerca de 650 millones de dólares por ese rubro. ¿Para qué? Para que el diálogo que estamos avanzando, imprimiendo a velocidad con las distintas organizaciones de la sociedad civil nos permita lograr ese objetivo a través de los instrumentos de focalización y de eficiencia en el manejo de los combustibles, del subsidio a los combustibles. Aquí hay una gran verdad que es de que todo el mundo se queja de la situación, pero todos los sectores le piden más plata al gobierno y los gastos dependen de los ingresos. En ingresos tributarios de 2020 a 2023 hay un aumento de 1.309 millones, lo cual no es malo, pero se observa que aproximadamente el 50% es en tributos que ahora se ofrece bajar, en aranceles un incremento de 108 millones, en ICE de 163 millones y en salida de divisas de 169 millones. ¿Qué es lo que crece como antes? Impuesto a la renta. ¿Qué es lo que no crece como antes? ¿Impuesto a la renta acaso por los estímulos tributarios? Alfredo, la programación cuatrianual enfrenta varios retos y un supuesto importante dentro de ese crecimiento es la dinámica económica. Pero si nos fijamos en el 2020, en el año próximo, hay varios retos. Por ejemplo, se eliminó el impuesto denominado verde, ¿no? Son más de 100 millones de dólares. También ya se hace vigente la eliminación del impuesto mínimo con que se estableció en la Ley de Fomento Productivo que se aprobó el año anterior. Y nosotros tenemos, en consecuencia, los objetivos fijados en garantizar que la ley que se encuentra hoy en la Asamblea nos permita financiar parte de ese gasto de inversión y también que nos permita ir cubriendo el déficit. Por eso es que para el próximo año se ve una reducción de la recaudación por estos mecanismos que menciono que han sido desmontados y por el otro lado también porque estimamos una actividad económica que no va a crecer de manera sustancial el próximo año. Eso no quiere decir, Alfredo, que el gobierno tenga que quedarse de brazos cruzados. O sea, ¿qué se prevé acerca del impuesto a la renta, dados los estímulos tributarios que se dan para inversiones, empleo, etcétera? ¿Se prevé que habrá un crecimiento igual que el anterior o que habrá un decrecimiento? Existe un sacrificio inicial, Alfredo, porque recordemos que la Ley de Fomento Productivo establece concesiones para aquellas empresas o nuevas inversiones productivas que se hagan y que vengan al país con inversión fresca, pero también para las inversiones que ya están en el país y que se amplíen. En consecuencia, se hace una concesión inicial y en el mediano plazo se espera una recuperación. Yo quiero, Alfredo, centrarme en el presupuesto del próximo año, si usted me permite, porque, insisto, creo que desde una visión de desarrollo es un presupuesto totalmente equilibrado. Busca la eficiencia en el gasto corriente para destinarlo a mayor protección social y también a mayor inversión pública. Vamos a algunos datos que creo que es importante compartir con la ciudadanía. No hay que olvidar que también la Constitución establece un incremento de la inversión en salud y en educación de medio punto del PIB. Es esto algo más de 500 millones de dólares anualmente. En el caso de las asignaciones para el Ministerio de Educación, tenemos cerca de 1.100 millones de dólares
que están compuestos de la siguiente manera: 576 millones para nueva infraestructura educativa, 280 millones para pago a jubilados, 97 millones para educación inclusiva, 70 millones para educación básica de jóvenes y adultos. En el Ministerio de Educación, 609 millones, Transporte y Obras Públicas, 328 millones, Ministerio de Vivienda, 314 millones, Ministerio de Agricultura, 87 millones, Inclusión Económica y Social, 110 millones, Energía, 163 millones. El plan anual de inversiones se incrementa frente a este año, Alfredo, para buscar la reactivación económica, pero también para garantizar los servicios sociales. Más del 65% del total del plan anual de inversiones está destinado a educación, a salud y a otros ministerios que tienen relación con la política social del gobierno nacional. En consecuencia, el mensaje, Alfredo, es que este presupuesto tiene un rostro importante de cara al futuro para garantizar sostenibilidad fiscal, para garantizar un mejor manejo presupuestario que nos permita, por un lado, dar cobertura a los programas sociales que necesitan las personas más pobres y, por otro lado, también reactivar la economía a través de un mayor gasto de inversión en infraestructura. Richard Martínez, ministro de Economía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Patricio Donoso de Creo, segundo vicepresidente de la Asamblea, porque avanza a velocidad la aprobación de este proyecto de ley de urgencia económica. Creo no le quiere hacer el juego a los que quieren que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Ya lo conversamos, quédese usted en nuestra sintonía. Este martes continúa el debate del proyecto de ley económica urgente en la Asamblea Nacional. Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y legislador por Creo, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo soy el agradecido. Stephanie, muchas gracias por la invitación. Buenos días. El proyecto tiene 200 páginas, son 404 artículos, 22 leyes que están reformando, sin hablar de las transitorias, las derogatorias, las disposiciones que están cambiando, y el tiempo ya no les acompaña porque les queda solo hasta el 17 de este mes para poder pronunciarse y está claro que no van a poder debatir todo. ¿Será, asambleísta, el pretexto perfecto entonces para que la ley entre por el Ministerio de la Ley? No. Usted en la presentación, Stephanie, y con razón dijo que el movimiento Creo quiere o va a pedir que se apruebe esto por tramos. Porque hay temas con los cuales sí estamos de acuerdo y de los otros no. Hay temas como, por ejemplo, la eliminación de la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, por el cual hemos bregado años, Stephanie. Vamos a apoyar la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Que se pague renta cuando ha habido renta. Que no es posible que muchas empresas pequeñas y medianas hayan pagado renta cuando perdieron. Además, les quita capital de trabajo. Eso vamos a apoyar. Como vamos a apoyar también la remisión de intereses, recargos, multas y costos administrativos para los becarios. Porque vamos a apoyar la eliminación o la disminución del arancel para las cervezas artesanales, porque vamos a apoyar el hecho cierto de que ya no pueda, con capacidad discrecional desmedida, el gobierno mover 15% del presupuesto general del Estado, y la propuesta es bajar al 5% la capacidad discrecional. ¿Pero qué tan factible será, legislador, el que puedan entonces aprobar aquellos puntos donde creen además que hay consensos y que están de acuerdo, cuando el proyecto del gobierno está pensado, digamos, en un proyecto integral, ¿no? Entonces, si es que da por acá y quita por acá, pero la aprueban solamente donde les dan y no donde les quita, si lo vemos simplemente así, ¿cómo lo van a poner en práctica? Es decir, en la Asamblea lo que ustedes sugieren es vamos por partes, aprobamos donde está consenso y los puntos en que no. El debate es lo que va a definir qué se aprueba y qué no se aprueba. Lo que no podemos aceptar es que se archive el proyecto, así lo sugirió y lo pidió el correísmo, y nosotros estuvimos en contra, apenas recibió 21 votos el archivo del proyecto de ley. Tampoco estamos de acuerdo en que pase por el Ministerio de la Ley. Con lo que sí estamos de acuerdo, Estefanía, es que se debata. Y para ello, la comisión de la cual yo formo parte remitió
a tiempo, a los 10 días de recibido el proyecto, el informe, para que sea conocido por el plenario, luego regrese a la comisión y luego vuelva al plenario. Es todo un proceso que dura 30 días de acuerdo a la Constitución. Y dentro de esos 30 días, los primeros 10 están hechos de acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ruego que me ayude la Cámara, están expresamente establecidos para recibir a través de comparecencias la opinión de tantos y tantos grupos. Claro, no solamente y ya sabemos la públicos, cantidad sino de comparecencias que van a tener, pero yo decía que el pretexto, porque aun cuando la ley puede tener estos buenos incentivos o correcciones a las que usted se refiere, hay puntos en los que difícilmente encontrarán consensos o aprobación. Ustedes mismos han dicho que no apoyarán nuevos impuestos, la mayoría móvil no funcionaría en ese caso, los socialcristianos se pronunciaron en contra, al igual que el correísmo, aunque por distintas razones. Políticamente no quieren apoyar el proyecto en lo que significa más impuestos, pero una forma de apoyar sin salir a decir que lo hacen es dejándolo pasar por el Ministerio de la Ley, argumentando que no se pusieron de acuerdo. Nosotros no vamos a aceptar que pase por el Ministerio de la Ley. Y la prueba al canto, Stephanie. Aprobamos el informe el 28 de octubre, cuando el proyecto llegó el 18, por lo tanto, exactamente a los 10 días, aprobamos con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra, para que baje al plenario. No vamos a utilizar pretexto alguno. En los temas que no hay acuerdo, aun cuando es una verdad de perogrullo, Stephanie, pero en aquellos en los cuales no estamos de acuerdo, no se va a aprobar. Se va a aprobar en aquellos que estemos de acuerdo. Y hay muchos temas con los cuales sí concordamos. Vamos a pedir, por ejemplo, que se amplíe la totalidad de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que encarece todo en el Ecuador, toda actividad productiva, casi toda en un 5%. El gobierno de Correa tuvo la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar en el Ecuador a 95 centavos, porque ese impuesto del 5% no logró impedir que salgan las divisas. Lo que hizo es encarecer la salida de divisas. Y logró otra cosa, que los inversionistas vayan a otro país y no al Ecuador. Eso en cuanto al ISD. Ahora, solamente por el nombre, Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, la optimización del gasto tributario, el fomento de la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, manejo responsable de las finanzas públicas. Son varios temas los que se están tocando. Tendrán que discutir desde la Junta Monetaria y el directorio del Banco Central si debe haber miembros designados directamente por el presidente, por el Ejecutivo, o si eso garantiza su independencia, hasta permisos de operación en Galápagos, temas de tributos. La Constitución manda que estos proyectos deben referirse a una sola materia. Usted es miembro del CAL. ¿Qué analizaron sobre esto? En el CAL hubo unanimidad para aprobar la constitucionalidad de este proyecto de ley, Stephanie. Unanimidad. Todos los sectores que estamos representados en el CAL votamos a favor de la constitucionalidad y luego del direccionamiento a la comisión. Por lo tanto, no hay discusión en el tema de la constitucionalidad. Segundo, por supuesto que con respecto al Banco Central, que es clave, sí queremos que exista una autonomía real para lograr 3 cosas. 1, que el Banco Central no se tome los dineros, es decir, no entregue los dineros al Ministerio de Finanzas cada que el gobierno, este u otro, requiere. 2, que exista verdadero control de la deuda. Y tercero, que es clave, que el Banco Central pueda ser el tercer confiable en temas inherentes a la economía nacional. Hay que lograr la autonomía del Banco Central. Entre otros temas que son conflictivos, sin duda alguna, si la ley no es fácil. Precisamente porque no es fácil, es que creo va a pedir, y yo lo haré personalmente en el plenario, de que se vote por tramos, por temas, a fin de aprobar lo más importante para que el país cuente con una reforma que sea válida y, por supuesto, no aprobar aquello con lo cual no estamos de acuerdo. Esa es una actitud responsable. Lo que finalmente está en discusión es si se va a pagar los platos rotos, quién lo va a pagar y cómo, a quién se le están trasladando finalmente esos costos. Es innegable que el gobierno está buscando ingresos tributarios para cubrir un déficit. 3.300 millones en la proforma, nos acaba de decir el ministro. Solo en gastos corrientes por el IES tienen alrededor de 2.000 millones de dólares y hay que seguir pagando deudas. La propuesta desde otros sectores es, ok, pero racionalizar el gasto público. Pero el ministro insiste en que el 65% total del plan anual de inversión está en salud, está en educación y en lo social, dijo. 80% de la masa salarial ya está en policías, en maestros, en médicos, que ya no hay de dónde más. Si es tan así, ¿qué ha propuesto Creo, por ejemplo, para compensar todos esos puntos en los que no están de acuerdo en este proyecto, pero reconocen que de algún lado hay que sacar? Es bueno que el 65%, como lo dijo el ministro, esté destinado
a obra social. Pero le quiero recordar al ministro y al país entero que el mejor plan social es un buen programa económico. Usted acaba de decirme al inicio de su pregunta, ¿quiénes pagarán los platos rotos? Los estudiantes, los becarios, si es que no se aprueba la remisión de sus deudas, que son terriblemente onerosas para ellos. Si es que no se aprueba la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, miles de pequeñas y medianas empresas pagarán los platos rotos. Si es que no se aprueba esto, por supuesto va a pagar el país entero al no contar con un marco jurídico económico a partir del 1 de enero del próximo año que pueda ser la norma y guía de lo que debe hacer el país económicamente hablando. Y eso en conjunto con la proforma presupuestaria, que también la vamos a tratar en la Comisión de Régimen Económico y en la cual se establece, por ejemplo, 600 millones de dólares de subsidios. Hay que focalizar los subsidios, porque si no, quien paga los platos rotos es la gente pobre. Nosotros en Creo estamos preocupados del desempleo, de la falta de oportunidades. 5 millones de ecuatorianos viven en la informalidad y por supuesto a eso hay que añadirle un tema del cual se está evadiendo mucho, Stephanie, que es la reforma laboral. El Código Laboral data de 1938, 81 años en los cuales no se ha hecho ninguna reforma salvo pálidas reformas que no han implicado la generación del empleo productivo. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días. 7:31, una pausa y al regresar estará en nuestros estudios León Roldós para seguir ahondando sobre estos temas. Quédese usted en nuestra sintonía. En el proyecto de ley Trole de urgencia económica no hay el compromiso de transparencia alguna. Lo señala usted en su artículo quiénes son los culpables de la quiebra del Ecuador en el Universo el pasado lunes 28. Respecto al actuado del gobierno de Correa en los anteriores y en el de Lenín Moreno, y que la imputación de los huecos fiscales se carga a los que más tienen. León Roldós, ex vicepresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación y mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador. ¿Quiénes son los que genéricamente son llamados los que más tienen? Bueno, depende, porque, por ejemplo, diría que en el caso de las personas naturales hay una satanización de que hay que pagar impuesto a la renta sobre ingresos no depurados. Hoy le ponen la barrera en $100.000. Mañana la bajan, como hicieron con el IVA, que lo fueron elevando del 6 al 12%, o impuesto al IVA de divisas. Entonces, el principio es absurdo. En cambio, para el sector empresarial, por ejemplo, crean un impuesto que publicitan, que dicen que es por los excedentes que tengan el año 2020, 2021 y 2022 sobre lo que percibieron de ingreso bruto el año 2018. Sí, pero la primera recaudación será el primer trimestre del 2021. Es decir, alguien se está asfixiando, se está muriendo. Y aquí le dicen, vas a tener un tanque de oxígeno, por favor, el primer trimestre del 2021. Entonces yo creo que hay alguna incongruencia, alguna inconsistencia en esta ley. Y esto preocupa porque esa ley para mí está prácticamente direccionada a entrar en paquete. Yo no veo un compromiso de los legisladores de discutir una ley de 404 artículos, 22 leyes reformadas. Realmente es un paquetazo el que está ahí. Un paquetazo que va de lo tributario, que va a aquello de crear un hiperpoder en el directorio del Banco Central y crear otra vez una junta de planificación, el hiperpoder de la dictadura militar de los años 60, porque le dan todas las... Ahora, vamos a la cuestión tributaria. El SRI consideró en el correísmo a la facturación bruta como un indicador de recaudación del impuesto a la renta. Carlos Más Carrasco fijó el 3% de la facturación, se acercó al 3%, pero no lo logró. El Foro de Sao Paulo establece el 10%. En algunos países capitalistas como Gran Bretaña se llega en ciertos casos al techo del 9%. Pero una cosa es una referencia que efectivamente tributar. El proyecto de urgencia económica propone tributar sobre ingresos brutos. ¿Eso es racional? ¿Es constitucional? Es absurdo como principio y es contra las personas naturales. Esto es lo que yo quiero que los ecuatorianos lo entiendan claro, contra las personas naturales. Y yo creo que el país tiene que racionalizar. No puede reemplazarse
un ingreso supuesto de la elevación del IVA, por ejemplo, o el de los combustibles, con un pepiteo en que hay de todo. Ese crecimiento del impuesto de consumos especiales realmente impresiona, porque se pepitean cosas como los calefones de gas, como las gaseosas, como el uso de la televisión, como el uso de los celulares cuando no sea prepago. Es decir, hay una multiplicación de tributos. Para mí fuera tan simple como decir, la tabla de impuestos a la renta en el Ecuador por 3 años se eleva en 3 puntos o en 4 puntos, tanto para las empresas, del 25 pasa al 28. En el caso de las personas naturales, del 35 puede subir hasta el 40%. Yo creo que... O sea que realmente a las personas naturales no es impuesto a la renta, sino impuesto al ingreso. Al ingreso. Y esto es lo grave, porque la famosa barrera es temporal, porque como usted bien lo dice, la intención desde el tiempo de Correa es castigar al ingreso en el Ecuador. Entonces, ¿y esto por qué? Yo le quiero decir, porque es un país que intenta mediatizar el ingreso. Esto es un país como los modelos socialistas en que los que no son parte de las élites, que son los que se levantan al país, eso tiene que tener un ingreso medio para abajo. Y eso es absurdo, porque justamente parte del desarrollo es que haya la capacidad de inversión y de gasto. ¿Cuánto le quitan a la persona natural? $20.000 de deducciones. ¿En qué gasta? En educación, en salud, en seguridad, que no le dé el Estado. Así es, porque la calidad de los servicios del Estado no es buena. Establecer que, por ejemplo, en vivienda no se va a gastar más, actualmente es $300, ahora le quitan los $300, no son deducibles los $300. ¿De qué estamos hablando? Pues, por favor, pues, estamos hablando de absurdo, de las irracionalidades que se incorporan en la ley. Ahora, sobre el impuesto a la repatriación de capitales, ¿qué opina? Mire, este es un tema de confianza. Perdónenme, hay fortunas fuera del Ecuador, que porque le crean un estímulo de que una vez que lo ingresen, otra vez pueden sacarlo sin pagar perdónenme, los que tienen fortunas afuera no van a hacer nada de eso. Créanme que ese es un impuesto que suena saludo a la bandera, un enunciado, porque lo fundamental es la confianza en el Ecuador. Y esa ¿Pero confianza... quiénes lo usarían? Tal vez los que quieren lavar dinero. Sí, a ver, exactamente, eso podría ser, porque además como queda libre de investigación en cuanto a los flujos de dinero, otra cosa es que digan si hay ilícito o no, pero queda en libre investigación, hay un blanqueo, llamemos así, de los capitales. Ahora, con un código penal que prácticamente rebaja apenas a la mitad y un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht hecho por los fiscales de Correa, ¿se recuperará lo robado? Como ordenó la consulta popular, ¿y por qué el proyecto Trole no toca el Código Penal para este aspecto y sí lo toca para evasión tributaria? Y ni siquiera ordena transparencia total. Seguimos con una serie de condiciones de ocultamiento. Para mí, sinceramente, este es un proyecto que es más encubridor que otras normas en el Ecuador. El proyecto como está. ¿Por qué? Porque teóricamente no hay que hacer olas. No hay que echar humo. Pues ¿de qué estamos hablando? Este es un país que se lo han levantado, se lo han saqueado. Y es fundamental que ese saqueo se pueda evidenciar con la transparencia. Y es por eso que nadie quiere pagar la factura, porque todos sabemos que se robaron la plata y que ahora debemos pagar todos. Así es, pero yo quiero ser muy claro. Yo estoy dispuesto a pagar la factura, pero con transparencia. Si a mí me dicen todo lo que tienes en el bolsillo, tienes que entregarlo en este rato, yo lo entrego. Si me dicen que subir el impuesto a la renta hasta a un 40%, estoy de acuerdo, así por 5 años. Lo que no puede aceptarse es más irracionalidades en la estructura tributaria del Ecuador. Ahora, respecto a la autonomía del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, el proyecto Trole establece que estos directorios son de libre nombramiento y remoción del presidente y que sus miembros duran 6 años. Es decir, se comen el próximo periodo de gobierno. No, y va al subsiguiente gobierno. No es a la superintendencia, es al director del Banco Central y a la Junta Política, que además ya le establece como persona jurídica. Es decir, otra vez caemos en la Junta de Planificación. Una Junta de Planificación, voy a usar el nombre planificación en el anterior, que podrá hasta desconocer las resoluciones de la superintendencia de banco, por ejemplo. No puede ser. ¿De qué estamos hablando? Además de absoluta no inmunidad, ya cayendo en la impunidad, no pueden ser procesados nunca, ni la Junta de Política, ni el director del Banco Central, solamente
por instrucción del fiscal. Mira, acuérdense cuando se dijo que solamente el peculado podía ser excusado por la Contraloría. Fue una barbaridad. Hoy día regresamos a esta inmunidad que se convierte en impunidad. León Roldós, gracias por participar. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.